creo que necesitamos nuevamente formalizar estos procesos en los que se le dé voz y voto a las comunidades locales, en los que se pueda incorporar el conocimiento local, porque creo que ahí también hay un nicho que no se ha explotado a su máxima capacidad. El día de hoy decimos, no, necesitamos más muelles porque tenemos más lanchas, pero si seguimos actuando así de manera reactiva, no va a haber muelle que alcance. Si bien hasta el momento no se ha logrado tal vez tener un modelo en el cual permita a las autoridades apoyar más a los deportes náuticos, no desde la restricción, sino desde un acceso controlado, desde un acceso normado, pero no desde decir, si no está normado, no pueden acceder. Cada vez más queremos o aspiramos o estamos buscando un modelo urbano que no necesariamente responde a esta cultura isleña. Creo que es una oportunidad muy grande para empezar a generar un cambio, porque si no tenemos una comunidad comprometida, una comunidad que conoce, que ama, que entiende que nuestro bienestar depende de lo que nos rodea, podremos seguir hablando de conservación 50 años más, pero no vamos a ver el cambio en la magnitud que queremos. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos otra vez más aquí a un capítulo de Tortuga Dorada, un espacio que es para ustedes, que fue creado para ustedes y por ustedes. Entonces, el día de hoy estamos primero en un nuevo set que queremos agradecer a Scuba Diving, que nos dio la oportunidad de hacer esta grabación el día de hoy acá. Tenemos una vista espectacular y privilegiada en la isla Santa Cruz. Y nada, vamos a hablar hoy justamente sobre el océano, un ecosistema, el ecosistema marino, que donde estadísticamente o la ciencia dice que se lo estudia muy poco por ciertas complejidades, y que en Galápagos pues tenemos varios instrumentos o muchos instrumentos que han permitido mantener los ecosistemas marinos bastante prístinos. Tenemos una invitada importantísima, una invitada de lujo con quien vamos a tener la oportunidad de charlar. Ella es estudiante de doctorado en biología de la conservación. Tiene muchísima experiencia no solamente en el desarrollo de instrumentos para el correcto manejo de ecosistemas marinos, sino que también ha sido parte de la implementación de estos. Y hace poco, en el último simposio de ciencias acá en las Islas Galápagos, dio una interesante ponencia que trata de cómo percibe la comunidad los servicios ecosistémicos que los ecosistemas marinos nos brindan. Entonces, para toda nuestra pequeña comunidad que hemos creado ahora y están pendientes de lo que va a pasar en este capítulo, pues tenemos un capítulo interesantísimo. No quiero dar un preámbulo más bien quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Paola Sangolquí. Pau, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos y por ser parte de este espacio. Bueno, hola Jean-Pierre, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí siempre es un lujo y un gusto poder compartir desde mi experiencia, mis vivencias, un poquito de lo que sé, y poder tener este espacio que creo que es súper oportuno para tratar de llegar a más personas. Yo siempre digo, tenemos que tratar de llegar a los que no están convencidos, ¿no? Salir de los cuartos de conversaciones en donde participan las personas que están convencidas o que conocen de este tipo de temáticas, pero creo que es mucho más crucial e importante llegar fuera de los convencidos. Entonces, Sí, gracias por crear este espacio. no, gracias a ti. Si tienes que presentarte para gente que no te conoce, ¿cómo se presenta Pau? Bueno, mi nombre es Paola Sangoquí, soy galapagueña. Crecí un poco en una interfaz continente Galápagos. Pasé aquí mis primeros años. Luego, al igual que tal vez muchos galapagueños, no todos tuvimos la oportunidad. En mi caso tuve esa oportunidad gracias a mis padres. Pude ir al continente a estudiar. Al principio me costó, ¿no? Como no quería, todos los años ya quería volver, ya quería regresar, no. Pero la verdad es que agradezco porque, como todos sabemos, la educación todavía es una limitante. El nivel de educación dentro de las islas ha ido mejorando muchísimo en los últimos años, pero no deja de ser una limitante o una desventaja para ciertas áreas que requieren un nivel de especialización que de momento no lo tenemos aquí. Entonces pasé ahí, ¿no? Entre la ciudad, las islas, y en la isla entre la parte alta y la playa. Soy bióloga marina de profesión, tengo una maestría en biología y sociedad, y actualmente estoy terminando mi doctorado en marzo, esperemos, en ecología, economía y ética de los ecosistemas.
He trabajado en un sinnúmero de organizaciones, empresas, voluntaria, aquí en Galápagos. Soy guía naturalista, soy guía de buceo y actualmente trabajo en conservación. Pau, y cuando estuviste en este periodo de fuera del continente, yendo y viniendo, ¿siempre tenías en tu mente el que querías venir a trabajar a Galápagos o en algún momento de tu vida se pasó mientras estabas formándote me quedo tal vez acá en Ecuador continental? Igual tenemos costa en gran parte del Ecuador y también muy linda toda esa parte, entonces, ¿en algún momento pensaste tal vez quedarte? La verdad es que no. No. La respuesta súper honesta es que no. O sea, para mí siempre fue siempre quise volver. Nunca fue una opción quedarme. Eh, no sé qué vaya a pasar de aquí en el futuro. Siempre digo, me gusta probar nuevas cosas, adaptarme, me adapto muy fácilmente a nuevos ambientes, pero mi deseo siempre fue volver para poder aportar, retribuir algo de lo que yo sentía y siento todavía, que Galápagos me ha dado tanto, que para mí siempre mi decisión fue volver. Entonces, yo me gradué de la universidad y al día siguiente estuve de ¿Ya regreso crees? en casa. De inmediato. Hay algo que no dijiste en tu presentación, y es que disfrutas mucho de los deportes acuáticos y ahora estás representando como, digamos, presidenta del club de surf de acá de la isla Santa Cruz. Entonces, no sé qué nos podrías contar del club de acá, cuántos niños tienen, cómo funciona el tema del surf localmente, están interconectados tal vez con el club de surf de San Cristóbal, cómo se trabaja un deporte marino en islas donde desde mi perspectiva tal vez nos falta un poco evolucionar más para poder disfrutar más de estos deportes, ¿no? ¿Cómo? Claro que sí. Bueno, nosotros asumimos la presidencia del Club de Surf en el 2022. Digo nosotros porque somos un grupo de jóvenes aún que creemos en este deporte. Puedo decir que creo que soy la primera mujer presidenta del Club de Surf, y cuando asumimos esa responsabilidad fue justamente porque sentía esa necesidad de poder usar los deportes náuticos como una herramienta de conexión. Ujú, Tú lo dijiste, somos una isla, estamos rodeados del mar, estamos a 600 millas aproximadamente del continente ecuatoriano. Sin embargo, poco se hace actualmente para apoyar esta cultura isleña, ujú, ¿no? Y es un poco ahí contradictorio porque tenemos muchos de nuestros instrumentos de manejo a ujú, nivel de provincia, a nivel de áreas protegidas, hablan de esta cultura isleña, sentido de pertenencia, identidad, reservas marinas. Sin embargo, desde las diversas organizaciones que rigen la isla, no existe un apoyo real a los deportes náuticos, ¿no? Siempre se ha percibido los deportes náuticos como algo que pertenece a un sector muy pequeñito, cuando creo que debería ser la imagen ujú, o lo que nos abre las puertas a poder conectar con el mar, ¿no? Últimamente es como que la comunidad le está dando la espalda al mar. ujú. Aquí en Santa Cruz particularmente, creo que con suerte tenemos 200 metros de costa que tal vez no son privados o tienen un libre acceso a la comunidad. Entonces, para mí, asumir la presidencia del Club de Surf era un poco poder usar al surf como una herramienta de conexión o de reconexión de nuestra comunidad, sobre todo las infancias, adolescencias, con nuestro medio marino, ¿no? Y cuando, a pesar de que somos un club de surf, nuestra idea siempre ha sido desconectar con el mar, desde el surf, desde la vela, desde la natación, pero mirar al mar. Actualmente hemos logrado mantener una escuela formativa activa por los últimos ya 4 años. Tenemos un grupo permanente de niños y niñas entre 10 a 12, siempre Ujú, varía un poco ujú, dependiendo del mes, del clima. Y para mí también un logro súper importante es que hace ya muchos años hubo otra escuela también de surf y teníamos 3, 4 niñas que pertenecían, y después no recuerdo yo ver más caras de niñas o de mujeres en el ujú. deporte, ¿no? Cuando asumimos la presidencia,
arrancamos con unos talleres súper interesantes para un poco entender, bueno, qué es lo que te impide o qué es lo que te limita o qué es lo que no te llama a ti como mujer poder participar. Y salieron cosas muy interesantes, tratamos de ir trabajando en eso y actualmente puedo decir que en el último campeonato que fue el año pasado, históricamente tuvimos la participación de 14 Wow, mujeres. wow, Era la primera vez que no se competía una final directa de mujeres, wow. que teníamos tres hits. Entonces creo que ese ha sido un logro importante y también, como te mencionaba, poder haber mantenido esta escuela como por nuestros propios Ujú. medios, que Uf, quisiéramos poder contar con respaldo y sí, ayuda, pero no es el justo caso. eso te iba a preguntar. Sostener una escuela de surf, lo que implica con los instructores, eh, ¿cómo hacen ustedes para poder sostener una escuela de surf ya por tanto tiempo con tan buena acogida? Porque al no contar, entiendo yo, no sé, ahí me corriges, que desde, digamos, las instituciones que dotan de presupuesto para ciertos deportes, creo que el surf no es un deporte que es priorizado para dar recursos, ¿verdad? Correcto. No es un deporte priorizado. Ujú, Hemos recibido ayuda de la Federación Deportiva, pero han sido como ayudas puntuales, ujú, que las agradecemos con mucha gratitud siempre, pero creo que el apoyo debe ser de forma permanente porque ujú, son procesos formativos, ¿no? Hablamos de que si queremos crear una cultura, una identidad isleña, de que si ujú. queremos promover el deporte náutico, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Hacer un cambio social, un cambio cultural es algo a largo plazo. Entonces, sí sería importante que desde la planificación Ujú, de nuestras autoridades se considere también este tipo de aspectos para cuando hablamos de Galápagos también como una reserva de biosfera, es justamente eso, ¿no? El medio natural y las comunidades. La Reserva de Biosfera trabaja y enfatiza mucho ese tema, el tema de comunidades, de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro medio. Entonces creo que tenemos allí una oportunidad, siempre lo trato de ver en positivo, entonces si bien hasta el momento no se ha logrado tal vez tener un modelo ujú. en el cual permita a las autoridades apoyar más a los deportes náuticos, no desde la restricción, sino desde un acceso controlado, desde un acceso normado, pero no desde decir, si no está normado, no No se pueden puede. acceder. Eh, Creo que es una oportunidad muy grande para empezar a generar un cambio, porque si no tenemos una comunidad comprometida, una comunidad que conoce, que ama, que entiende que nuestro bienestar depende de lo que nos rodea, podremos seguir hablando de conservación 50 años más, pero no vamos a ver el cambio en la magnitud que queremos. Y parte de ese cambio en el chip en cuanto a los temas culturales o de promoverlos mucho más, tú lo acabas de mencionar, es como planificarlo a largo plazo, pero las decisiones para poder cumplir esos objetivos de planificación de provincia, se tienen que empezar a tomar las decisiones ahora, porque como tú lo has dicho textualmente, es como vamos a seguir hablando de conservación de aquí a 50 años, pero probablemente no vamos a avanzar. Y creo que los deportes acuáticos son fundamentales para proyectar esa imagen isleña que, que creo que estamos perdiendo. Yo tuve la suerte y tuvimos la suerte de trabajar juntos en el levantamiento de información sobre el manejo de áreas protegidas y se hablaba de la cultura. Y en parte de tu ponencia con el tema marino también hay un tema de cómo está estructurada esta parte social, cultural y cuál es la percepción de la comunidad en cuanto a lo que nos ofrecen los servicios ecosistémicos. Y parte de esos servicios ecosistémicos es justamente el tener acceso a la recreación. Eh, y dentro de esta ponencia, Pau, que me pareció súper interesante, tuve la suerte de verla también, tú hablas de que los servicios ecosistémicos están estructurados de tres formas, ¿no? Cultural, un poco la parte también económica y se me queda suelta algo más, pero tú lo especificas. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consistió justamente el levantar esta información con la comunidad? Porque es algo que muchas veces se cuestiona desde el lado de la conservación, que es la conservación es conservar, pero se olvidan de la comunidad. Entonces, el levantar esta información para ver cómo percibe la gente todo esto, creo que te dio a ti datos interesantes que sería chévere que nos puedas un poco compartir ahí. Siempre digo que no hay conservación sin comunidad. Ajá. No hay gobernanza sin gobernados. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos siendo exitosos o no? Hay un sinnúmero de indicadores, hay un sinnúmero de opciones y aspectos que se deben evaluar y medir.
pero la comunidad y preguntarle a la comunidad es uno para mí clave, ¿no? Entonces, justamente esto es parte de mi trabajo doctoral, era un poco entender cuál era la percepción de la comunidad sobre los servicios ecosistémicos. ¿Y por qué? Porque el plan de manejo de las áreas protegidas de Galápagos tiene dos términos claves, que es un poco como el centro del marco conceptual del manejo, que es servicios ecosistémicos, garantizar que los ecosistemas puedan proveer de servicios ecosistémicos es uno de los objetivos básicos, y lo otro es el buen vivir. Pero ¿cómo están conectados? ¿Cuáles son estos servicios ecosistémicos? ¿Aportan o no aportan al buen vivir? Entonces dije, bueno, desde la parte de comunidad es importante entender cómo lo estamos percibiendo y luego transformar eso en recomendaciones de manejo. Entonces, desde mi perspectiva, lo que hice fue una entrevista a nivel provincial para entender primero si sabíamos lo que son servicios ecosistémicos y luego si están aportando o no a nuestro buen vivir. Entonces, al inicio era súper interesante porque abría mi encuesta con una pregunta que permitía al encuestado dar una respuesta muy espontánea. ¿Cómo te beneficias de la Reserva Marina de Galápagos? Sin mencionar la palabra servicios ecosistémicos, sin mencionar conservación, sin mencionar ningún término técnico. ¿Qué beneficios ves tú de la Reserva Marina de Galápagos? Y era súper interesante porque mi idea era ver qué servicios la gente identificaba de manera espontánea. Y los que más salían, por no decir los únicos, era pesca y turismo, que son las dos actividades económicamente de las dos más importantes dentro de la provincia. Pero cuando hablamos de servicios ecosistémicos, hablamos de a veces aspectos que no los podemos ver, y ahí entran los tipos de servicios, ¿no? Tenemos servicios de abastecimiento, que son usualmente esos servicios a los que le podemos poner un costo monetario o que son mucho más tangibles, ¿ya? Tenemos los servicios de regulación, que son servicios propios del ecosistema, pero que se necesitan para poder proveer otros, como regulación del clima, regulación de contaminantes, protección contra desastres naturales, que es algo muy propio de manglares. Y tenemos también algo muy importante de los que casi nunca no se habla tanto, que son los servicios culturales. Y allí viene todo el tema de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro medio. Entonces tenemos allí sentido de pertenencia, identidad, recreación, tiempo al aire libre. O sea, son esos servicios que apoyan o aportan en parte a ciertos criterios de buen vivir. Y era súper interesante porque, claro, algunas de las respuestas eran que se percibía que este tipo de servicios, si bien existe un potencial muy grande de los diversos hábitats o ecosistemas de Galápagos para proveerlos, no necesariamente hay oportunidades para aprovecharlos o disfrutarlos, o no se perciben como suficientes. Entonces, esto es coincidente también, no es algo, digamos, nuevo, pero es coincidente con la discusión actual en la que justamente existe esta demanda por parte de la comunidad de un mayor acceso a áreas protegidas, y esto también implica pues una responsabilidad para el manejador de poder brindar este acceso de una manera ordenada, pero está esa necesidad latente. Entonces también era interesante ver que existen servicios que la gente también desconoce, la comunidad desconoce. Habían diferencias, y esto es propio del contexto, habían diferencias significativas de cómo se percibían en Santa Cruz versus cómo se percibían en Cristóbal versus Isabela, por darte un ejemplo. Y estas diferencias eran justamente en aspectos que sabemos que son realidades de cada isla, como en San Cristóbal el tema de contaminación por descargas de agua, aquí también, que no es algo ajeno, el tema de acceso a agua dulce y demás. Entonces, era interesante ver cómo la respuesta de la comunidad refleja las problemáticas que sabemos que existen. Pero creo que este tipo de consultas y de procesos, aparte de legitimizar procesos participativos, de legitimizar y dar voz a la comunidad local, permite también identificar oportunidades en dónde podemos fortalecer, en dónde podemos mejorar,
y eso a su vez se traduce en recomendaciones de manejo, ¿no? Ujú. Me da mucha curiosidad cuando mencionas que uno de los ejes, justo de la información que tú levantaste, es el tema cultural. Porque sí, probablemente podemos conversar unas 3 horas sobre conservación y sobre, no sé, el cuidado de mantarrayas, de tiburones y todo lo demás, pero este tema de identidad cultural, no solamente me quiero como enfocar en Galápagos, sino para la gente que nos ve desde otros lugares del mundo donde también de pronto están viviendo en islas o hay otros tipos de archipiélagos. El tema cultural, cuando uno llega, quienes hemos tenido la chance de conocer otros archipiélagos, uno llega, rápidamente identifica cómo vive la gente ahí y eso es parte de la cultura. Cuando tú levantas esta información, encuentras cosas como identidad, como justamente el tema cultural y ¿cuál es tu evaluación ahí? Tal vez no en números exactos, pero ¿qué es lo que más te impacta en cuanto a identidad, por ejemplo, de la comunidad acá, de lo que te dice? O sea, veo que uno de los aspectos que evaluaba era cómo variaban las respuestas de la comunidad Ajá. dependiendo del tiempo en que esa persona había vivido en Galápagos, dependiendo si había nacido aquí o no. Y es interesante ver cómo sí varía mucho, a pesar de que todos de manera general reconocen que la Reserva Marina de Galápagos, que los ecosistemas son de suma importancia. De hecho, la mayoría de las respuestas era otorgarle una alta valoración, una alta importancia a los diversos servicios ecosistémicos. Sí varía en cómo lo percibe una persona que ha llegado a Galápagos en los últimos 5 o 10 años versus una persona que ha vivido aquí toda su Ujú, vida. ujú, Y eso no es algo que le digo yo como Paola Sangolquí, sino que también está descrito en muchos instrumentos de manejo, ¿no? Justamente el plan territorial de Galápagos habla, de hecho no sé si el término cabe, pero está textualmente escrito y lo describe como un proceso de continentalización, ¿no? ujú, Que cada vez más queremos o aspiramos o estamos buscando un modelo urbano que no necesariamente responde a esta cultura isleña. Yo creo que, como digo, siempre trato de verlo en positivo. Esto igual es una oportunidad para que nosotros como isleños también podamos empezar a intercambiar experiencias, a ver modelos sin tener que replicarlos, pero sí tomar aquello que pueda aplicar aquí para nuestra realidad, para nuestro contexto, ujú, pero de otras islas, ujú, de otros archipiélagos. ujú. Yo sueño con un modelo de archipiélagos, de islas, ¿no? Hay unos casos súper lindos, por ejemplo, en Chile, Ajá, en Rapa Nui, un ajá, saludo para todos los de Rapa Nui, en el que ellos justamente tienen una gobernanza muy linda que nace desde sus comunidades, desde sus culturas, ¿no? ujú, Y lo trabajan hombro a hombro con autoridades ambientales, con autoridades pesqueras y demás. Galápagos tuvo en su momento también ese modelo participativo con la Junta de Manejo Participativo. Creo que es algo que se va a retomar y creo que ujú, eso va a ser también muy bueno ok, de aquí mirándose al futuro, ujú, poder retomar esos espacios formales, pero creo que sí nos hace falta como mirar más a estos modelos de islas, de archipiélagos, tomar lo bueno, ver lo malo, ver qué es en lo que se puede mejorar e insertar esto dentro de las normas o dentro de los modelos a nivel país, porque si revisamos, por ejemplo, no sé, la estrategia de biodiversidad del Ecuador, si revisamos los planes nacionales y demás, no podemos tratar a una isla de la misma forma que tratamos un área dentro del continente. ujú, Entonces, nos olvidamos de que Galápagos es un archipiélago, nos olvidamos de que en el Ecuador continental también existen otras islas y que todos estos planes nacionales también deberían estar aterrizados o contextualizados a archipiélagos e islas, ¿no? Porque, ujú. o sea, solo desde el aislamiento geográfico ya partimos con una realidad completamente Distinto. diferente, ¿no? Solo el tema de acceso a agua dulce es completamente diferente. Entonces, los retos son otros. Si bien las amenazas a nivel de áreas son compartidas, Ujú, el cómo se pueden mitigar, el cómo se pueden remediar, difiere mucho si hablamos de una isla a que si hablamos de un área dentro del continente. Entonces, creo ujú. que allí tenemos que fortalecer un poco este manejo para islas y Ajá. archipiélagos. Yo te quiero dar hay un dato interesante
lo conversábamos en algún momento con Guacho Tapia, y el 97,8, 98% del territorio en Galápagos es área protegida, ¿no? Y conversábamos de que justo en el 2%, que es la zona donde hay asentamiento humano, es de donde nacen la gran mayoría, digamos, de problemas que se desencadenan dentro del archipiélago, ¿no? A nivel, que es parte de lo que tiene que ver con el desarrollo humano, ¿no? Porque nos hemos incrementado como población, hemos pasado de 18.000 a 33.000 habitantes en los últimos 10, 12 años. La fluctuación de turistas también ha cambiado. Entonces, ese desarrollo como tal va generando cierta presión. Entonces, te quería dar este antecedente porque quería preguntarte algo que yo me doy cuenta, y es que los manejadores ambientales, para no poner ninguna institución, ni privada ni pública, los manejadores ambientales tienen modelos establecidos a través de instrumentos establecidos, planes de manejo, planes de acción, donde están todas estas cuestiones culturales, sociales, de conservación también. Y tenemos el otro lado, que es un poco la gobernanza como tal, ¿verdad? Quienes que están a la cabeza eh, de manejar lo que no es área protegida, por así decirlo. También no quiero incluir solo entes públicos, sino también privados. Y yo siento que hay una desconexión, porque la parte medular ambiental lo tiene claro, y implementarlos muchas veces ha costado porque choca con los modelos de desarrollos de esta parte de la gobernanza, ¿no? Entonces entramos en ese conflicto de que, claro, necesitamos modelos de desarrollo muy isleños, y para eso nuestro ordenamiento territorial tiene que cambiar, ¿verdad? El ordenamiento territorial primero. Lo segundo es que también la infraestructura, tenemos que dejar de seguir construyendo y avanzando como lo hacen las ciudades, que es un poco lo que nos estamos continentalizando. No sabemos si ese término está bien, pero Pero está escrito. estamos... Exactamente. Entonces, ¿cómo crees que podemos hacer esa conexión, ese canal entre lo que realmente está establecido y sabemos que hay que hacer para promover la cultura, para promover una gobernanza sostenible, con esta otra parte que muchas veces lucha con, no, es que necesitamos muchos más sitios de visita porque cada vez tenemos más lanchas, necesitamos más lanchas, sin mirar el tema de contaminantes, combustibles? ¿Cómo conectar esa parte ahí? No quiero utilizar el término político, pero más bien cómo conectar esa parte del desarrollo de los pueblos de manera enfocada en el medio ambiente y los desarrollos de los pueblos a nivel de gobernanza política pública. No, creo que has dicho algo clave, ¿no? Como, claro, el día de hoy decimos, no, necesitamos más muelles porque tenemos más lanchas, Ajá, pero si seguimos actuando así de manera reactiva, no va a haber muelle que alcance. sí. Entonces creo que tenemos que trabajar fuertemente en la planificación, en tener una visión compartida de hacia dónde queremos llegar. El papel aguanta todo, ¿no? Pero creo que tenemos que ponernos metas e indicadores reales, realistas, Ujú, porque muchas veces se crean normas que en la práctica o no se van a poder cumplir ujú, o no se van a poder controlar. ujú, Entonces creo que necesitamos nuevamente formalizar estos procesos en los que se le dé voz y voto a las comunidades locales, en los que se pueda incorporar el conocimiento local, porque creo que ahí también hay un nicho que no se ha explotado a su máxima capacidad. Cuando hablamos de conocimiento local, no es solo, te voy a poner un ejemplo pesquero, no es solo preguntarle al pescador, bueno, en dónde son sus puntos de pesca, ¿no? ujú, Primero no nos lo van a querer decir, están en su derecho, pero es preguntarle cómo usted ha percibido los cambios en los últimos, no sé, 30 años, cuánto desembarcaba antes, cuánto desembarca ahora. Entonces, eso es poder incorporar el aspecto de conocimiento local para hacer política pública. Es poder preguntarles a ellos cómo perciben o de qué manera se han beneficiado de diferentes normas que ya existen. ujú, Y esto aplica para diversos sectores estratégicos. Creo que si no partimos de tener un modelo o una visión clara y seguimos actuando de manera reactiva, vamos simplemente a tapar brechas, a ir apagando claro, incendios, sí. pero no necesariamente estamos construyendo Ujú, un modelo. Entonces creo para mí eso es clave. Y lo otro que es un pensamiento muy
muy mío. A veces también como galapagueños nos ponemos un poco como, no, que no venga nadie de afuera de ninguna otra parte a decirnos cómo hacer, qué hacer. La verdad es que también la clave de todo esto es el conocimiento. Si bien acabo de decir que el conocimiento local es sumamente importante, si no llevamos esto a una dinámica con un conocimiento técnico, con un expertise ampliado, digamos, tampoco nos vamos a limitar mucho en cómo vemos Galápagos de aquí en 30 años. Entonces sí creo que también debemos de ser un poco más, a veces humildes, tal vez, ¿no? Y decir, bueno, existen modelos, existen profesionales, existe capacidad, que en este momento necesitamos hacer esas consultas, necesitamos poder nutrirnos, necesitamos poder intercambiar conocimientos, fortalecer capacidades y reconocer que a veces todos necesitamos ayuda. Entonces, sí creo que a veces necesitamos como perspectivas mucho más amplias, que a veces solo quedándonos aquí y solo tratando de ir modificando lo que ya conocemos, no generamos el cambio que queremos. A veces necesitamos tomar ciertos cambios radicales que pueden ser no populares en el momento, pero con el tiempo se puede ver el cambio que uno espera. Entonces creo que es una combinación de esos, de poder incorporar el conocimiento local, y cuando digo incorporar no es solo desde participar, porque a veces confundimos mucho la participación con la socialización y con la pertenencia. No es lo mismo, yo puedo socializar cualquier proceso y darlo a conocer a nivel de la provincia, eso no quiere decir que tenemos una comunidad que ha participado necesariamente. O yo puedo participar, pero eso no quiere decir que lo que yo estoy sugiriendo vaya a ser adoptado o vaya a ser incorporado. Y si no es así, tengo que saber por qué, ¿no? Porque también, o sea, nosotros como comunidad podemos pedir muchas cosas, pero eso no quiere decir que todo va a ser posible hacerse. Siempre es una dinámica, ¿no? De beneficios, ventajas, desventajas, y poder llegar a algo que podamos, no me gusta hablar de equilibrio porque no creo que en la naturaleza exista algo como equilibrio, sino estamos en un ambiente dinámico, pero sí en esa opción que funcione para la mayoría, sin dejar de lado la naturaleza, porque nosotros dependemos del bienestar de esos ecosistemas para absolutamente todo: turismo, pesca, bienestar, alimentación, soberanía alimentaria. O sea, si esto no está bien, si esto que tenemos acá atrás no está bien, no hay buen vivir para nuestra comunidad, definitivamente. Y también creo que un poco, no solamente el hecho de participar, sino también involucrarse, porque es muy distinto el participar nada más que involucrarse. Y como tú dices, abrirnos y darnos esa oportunidad de conocer un poco más, porque cuando se plantean ciertos cambios que pueden sonar drásticos, como tú dices, también hay cierta parte y digo nosotros, porque no quiero tampoco herir susceptibilidades, pero digo, muchas veces nos cerramos al decir, no, ya nos quieren controlar esto, nos quieren regular esto, o quieren cambiar esto, y solamente el hecho de ver alguna cuestión por encima ya nos hace crear un concepto erróneo de lo que podría pasar, y ya no queremos participar, no queremos involucrarnos, le decimos no sin ni siquiera conocer qué está detrás de todo ese proceso. Y creo que eso también tenemos que cambiarlo como comunidad, realmente empoderarnos de ciertos procesos y no mirar, si bien es cierto, el presente, pero también mirar más allá, ¿no? ¿Qué les va a disparar a nuestros hijos, a nuestros nietos de aquí en 30, 40, 50 años? Y ahí te quería preguntar, ¿cómo ve el Galápagos aquí en 30 años? ¿Cómo lo ves? Bueno, veo un Galápagos en donde contamos con más capacidades internamente que surgen a partir de lo que había mencionado, ¿no? Poder salir, pero volver. Poder intercambiar conocimientos para volver con perspectivas más amplias. Veo un Galápagos en donde se diversifiquen las opciones para los jóvenes, para los niños que vienen detrás de nosotros, y un Galápagos con personas mucho más empoderadas, ¿no? Tenemos que, como lo dijiste, involucrarnos. A veces tendemos todos a querer involucrarme o querer participar cuando ya una decisión está Está tomada. tomada. Pero
claro, antes de que se tome una decisión, hay un sinnúmero de pasos y son en esos pasos en los que tenemos que estar. Ajá. Entonces yo siempre digo, hay que ser parte de la solución, hay que Ujú. ser parte del cambio, no parte Ujú. de al último momento me voy a quejar, sino involucrarnos de verdad porque esto nos atañe a todos, nos Ujú. atañe a todos. Veo un Galápagos en donde las controversias, porque siempre van a haber controversias, se traten con altura, se traten desde la parte técnica, desde la parte humana, no necesariamente desde la parte netamente política, porque digo, controversias siempre van a haber, pero la controversia tratada con altura puede generar progreso, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, veo este Galápagos en donde se incorporan actores que históricamente tal vez no se ha considerado dentro de los procesos participativos, dentro de la toma de decisión, Ujú. y en donde a la conservación no se la ve como un sector, Ujú. en donde a la conservación no se la ve como el trabajo de unos pocos y se rompen estas barreras en las que, lo digo así, a veces se percibe a la conservación como un sector elitista, Ujú. sin que esto tenga que ir ligado netamente a aspectos económicos, Ujú. sino en la que entendemos que todos, desde el momento en que decidimos vivir en Galápagos, trabajar en Galápagos, tener a nuestros hijos aquí en Galápagos, tenemos que conservar, Tienes que ¿no? Desde conservar. nuestra casa, desde nuestro trabajo, desde las escuelas, todos conservamos. O sea, Ujú. aquí todos reciclamos. Y Ujú. eso es una acción de conservación. Ujú. Todos separamos nuestros residuos en casa. Eso es Ujú. una acción de Ujú. conservación. Todos apagamos las luces. Eso es una acción de conservación. Entonces, esa es mi visión de Galápagos. Creo que históricamente los modelos que hemos usado nos han sectorizado demasiado, que nos vemos ajenos a las realidades del otro, que las personas que tenemos el privilegio de vivir aquí cerca de la costa nos vemos ajenas a la realidad de las personas que viven en las partes altas, que trabajan de la agricultura, que viven de la agricultura y viceversa, ¿no? Ujú. Entonces creo que tenemos todavía una población relativamente pequeña en la que podemos unirnos y deberíamos unirnos para trabajar en esa visión conjunta, empoderarnos y tener más oportunidades. Creo que si empezamos a involucrarnos más, nosotros vamos a empezar a generar esas oportunidades que actualmente también se perciben como muy limitadas. Ujú. Tal vez muy limitadas porque creemos que solo el turismo y la pesca son opciones, pero de nuevo, voy a sonar un poco repetitivo. Por ejemplo, no sé cuántos profesionales del tema del diseño urbanístico tenemos acá. Ujú. No sé cuántos profesionales en manejo de residuos sólidos tenemos, en tratamientos de agua, en temas técnicos que se necesitan, ¿no? Un mal del que sufrimos aquí en Galápagos es que se inaugura una obra de los 6 meses o al año o independientemente del tiempo, se daña por falta de mantenimiento porque internamente no tenemos de momento la capacidad para poder sostener una inversión. Ujú. Entonces, creo que para mí va por ahí la cosa y la educación. Educación. La educación es clave. La educación es clave porque, o sea, tal vez trabajar con adultos mayores, trabajar con adultos, no es imposible, pero sí es mucho más difícil generar un cambio de chip, pero si lo hacemos de manera consciente, desde muy temprana edad, desde nuestros hogares, creo que podemos generar un cambio. La educación es el arma más poderosa, nos hará salvos, dicen Ujú. unos por allí. Entonces, para mí eso es clave, ¿no? Y creo que ahí hemos dado también, tenemos varios ejemplos bonitos, lindos. Galápagos tiene un currículum contextualizado. Creo que eso es un ejemplo no solo para aquí la isla, sino también A a nivel nivel del nacional. continente. Sí. Se hizo política pública ese currículum contextualizado. Correcto. Que valga ahí puntualizarlo, no mucha gente lo conoce. Lo he conversado trepado en un taxi, lo he conversado con gente cuando estoy comiendo en algún restaurante y le pregunto, ¿conoces de que Galápagos tiene un currículum contextualizado de este tema? Y dicen, no, la verdad, no, no. Entonces creo que también ahí nos falta un poco más de difundir, pero ese es un gran logro, creo yo. Es un gran Sí. logro, sí. Es un gran logro y, bueno,
de nuevo, estos cambios sociales, culturales son a Ujú, largo plazo, temas ujú, educativos son a largo plazo, pero contar con la herramienta es clave, que ahora, como lo mencionas, ya es política pública, sí. entonces es una herramienta poderosísima. Va a depender de nosotros cómo lo usemos y cómo nos ayuda para ese Galápagos que creo que todos queremos. O sea, queremos un Galápagos para todos. Ujú, Queremos un Galápagos en el que espero yo que mi hija, tengo una hija chiquita, pueda disfrutar de lo mismo que yo podía disfrutar cuando era pequeña, ¿no? Ir de camping a la playa, ver cómo los tiburones nadan haciendo snorkel. O sea, yo genuinamente me acuerdo de la primera vez que vi tiburones martillos en mi vida haciendo snorkel y son memorias que No, se te quedan o te no te marcan de por olvides. vida. Sí. Entonces, eso, en el que acceder a estos espacios sea lo normal y no sea el privilegio de unos pocos. La última vez estuve en una charla con gente de fuera de acá de Galápagos, donde se hablaba también de involucrar la tecnología ahora en el tema del conocer, porque probablemente eh, vaya a ser muy complicado de que los niños, tenemos creo que una media de 350, 400 bachilleres que salen anualmente de Galápagos. Y creo que va a ser muy difícil que, digamos, los 400 van a poder ir a nadar o bucear con tiburón ballena, ¿verdad? O los 400 puedan conocer la iguana rosada en el volcán Wolf. Porque además son sitios bastante frágiles, ¿no? Que es mucho más difícil acceder y también tiene situaciones operativas y costos bastante, digamos, elevados para poder llegar a estos sitios. Pero hablaba de la tecnología, de ahora el tema de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, todo esto, y de cómo en otros países, y me parece que es Chile justamente también, donde se está hablando de economía azul, relacionada un poco a los temas marinos, de, de que ahora en Chile hay ciertas partes donde se promueve la educación marina a través justamente de esto, de que hay buzos profesionales que hacen capturas y videos con unas cámaras súper avanzadas tecnológicamente. No conozco mucho el tema de cámaras, pero te hacen, digamos, de un arrecife y media hora ellos bucean o una hora y hacen grabación de todo. Entonces luego esto, tú ya en tierra, en aulas, se ponen un casco y literalmente están como ellos buceando. O sea, y puedes interactuar con los peces, puedes interactuar con los tiburones, ir identificando, señalar. Y creo que, por ejemplo, estos modelos de lo que hablábamos, ¿no? De dejarnos también enseñar de quienes ya están en la vanguardia un poco más, sirve mucho, porque yo me imagino, y justo pedí la palabra, recuerdo, en esta charla, para acotar eso y decir qué lindo sería que en nuestras escuelas aquí podamos tener esta materia marina, donde los chicos puedan ponerse un casco y ver tal vez lugares que no tengan la suerte de conocer. Te lo digo yo, que tengo 32 años y no conozco Darwin y Wolf. Entonces, qué lindo sería que tal vez mi hija, también tengo dos hijas preciosas, mi hija mayor pueda algún día conocer, y si no, al menos de otra manera, ¿no? Entonces, creo que eso habla de estos cambios que ya tienen que empezarse a ver, de salir de la caja, de romper un poco ese molde. Pau, justo tenemos acá una vista privilegiada, la bahía hermosa aquí, que podemos disfrutarla todos los días quienes vivimos acá en Santa Cruz. Y esto tiene una historia, ¿no? La Reserva Marina de Galápagos, y me gustaría un poco que nos cuentes, para quienes nos ven de otros países, ¿qué es la Reserva Marina de Galápagos? Bueno, la provincia de Galápagos tiene dos áreas protegidas. El Parque Nacional Galápagos, que podemos hacer referencia que es toda la parte terrestre, que es de hecho el primer parque nacional que se crea en Ecuador. Y tenemos también la Reserva Marina de Galápagos, que es toda la parte marina, ¿no? La Ujú. Reserva Marina se crea en 1998, se crea justamente cuando se promulga la ley especial del régimen especial, perdón, la ley orgánica del El régimen régimen especial especial para para... Galápagos en 1998 y crea la Reserva Marina. Entonces, la Reserva Marina son 40 millas desde la línea base de las islas hacia afuera. Entonces, la reserva son 40 millas alrededor de las islas principales de Galápagos. Esto más o menos 142.000 kilómetros cuadrados con la última redelimitación que se hizo y abarca un sinnúmero de ecosistemas desde la parte, como vemos aquí, costas rocosas, que es uno de los tipos de hábitats descritos, hasta aguas abiertas, ¿no? Bajos oceánicos, bajos litorales, fondos arenosos,
acantilados, playas arenosas, playas rocosas, son los diferentes hábitats que encontramos en la parte costera y en la parte marina, lagunas costeras y humedales. Creo que les mencioné todo. Entonces, esto es, en términos muy generales, digamos, la Reserva Marina de Galápagos. Y dentro de estos kilómetros cuadrados que acabas de mencionar, se desarrollan ciertas actividades. ¿Cómo están, digamos, distribuidas estas actividades? No en los sitios exactos, pero cómo están, digamos, delimitados lo que se puede, lo que no se puede hacer. La reserva marina se concibe como una reserva de usos múltiples y cuenta con un sistema de zonificación. Entonces, la zonificación es un instrumento de manejo que básicamente nos dice qué podemos hacer y en dónde. Entonces, tenemos en la parte marina tenemos una zona de transición, que son las zonas cercanas a puertos poblados. Tenemos zonas de conservación intangible y aprovechamiento sustentable. Entonces, las zonas intangibles son aquellas zonas que guardan sus características más pristinas y son las que tienen un grado de protección más alto. En estas zonas, de momento, no se permiten, por ejemplo, ningún tipo de actividad, salvo por alguna excepción con los debidos permisos. Tenemos la zona de aprovechamiento sustentable, que como su nombre lo dice, se permiten diversas actividades, entre ellas turismo, pesca, recreación, deportes y demás. Tenemos las zonas de conservación, en donde no se permiten actividades extractivas. Y bueno, tenemos también otras actividades como investigación y demás que requieren de permisos especiales, específicos, que los otorga la autoridad ambiental para poder desarrollarse. Entonces, ¿quién determina qué zona y en dónde? Esto también responde a procesos participativos liderados en este caso por la autoridad ambiental, aquí en Galápagos la Dirección del Parque Nacional Galápagos, que con criterios técnicos, económicos, sociales, pues determina y forma de manera conjunta con los diferentes actores cuáles y en dónde están ubicadas estas áreas. ¿De qué forma ayuda en una descripción, digamos, sencilla, simple, en la zonificación? Para alguien, por ejemplo, a la gente que nos va a visitar en Galápagos, sepa que esta reserva marina tiene una zonificación, es decir, como lo dijo Pau, sitios específicos donde se pueden hacer ciertas actividades. Y esta zonificación más bien, ¿cómo ayuda directamente a sostener, digamos, los ecosistemas? Bueno, la zonificación sirve para ordenar. ¿A quién no le gusta una casa en orden? Entonces, es una herramienta de ordenamiento espacial. Partiendo de allí, es también una herramienta que permite conservar áreas críticas, áreas claves de biodiversidad. Por ejemplo, por citar un ejemplo, tenemos ciertas zonas que están dentro de zonas, valga la redundancia, de conservación, porque son playas de anidación de tortugas marinas, porque son playas, por ejemplo, una zona de conservación es justo al frente de Playa Negra, en Isabela, que es el parche en donde queda el remanente de los únicos pinzones de manglar en el mundo, críticamente amenazados. Se conservan también áreas de semillero. Entonces, esto, si bien es un beneficio para la especie, también es un beneficio para las comunidades que dependen de ellas. ¿Por qué? Si yo conservo un semillero, este semillero eventualmente va a permitir, cuando ya digamos todo se disperse, que en mis zonas de pesca yo también tenga recursos. Si yo conservo zonas de anidación de tortugas marinas, esto va a permitir que ellas puedan anidar, crecer con una perturbación reducida y que yo, como visitante de estas islas, pueda disfrutar de poder observarlas en sitios contiguos. Entonces, eso tiene un beneficio a todos los niveles. Tiene un beneficio a un nivel netamente de poder cuidar estas áreas claves. Tiene un beneficio para quienes dependemos económicamente del bienestar de las islas y tiene un beneficio pues también, que diría yo, del valor intrínseco que tiene la naturaleza y que es nuestro deber poder cuidar. Ahí me nace una curiosidad. ¿El tema de la zonificación ayuda también para los procesos de veda, para ciertos, digamos, ciertas especies pesqueras de carácter comercial, o es a la inversa? ¿Se crean las vedas y se adaptan a la zonificación? ¿Cómo funciona ahí? La zonificación nos dice
en qué zonas podríamos pescar. Ajá. Vamos a hablar de temas pesqueros. Entonces, en las áreas en donde se puede pescar, Ujú. si bien la actividad se permite, también está normada. Y es allí en donde ingresan otras herramientas secundarias de manejo, como resoluciones, Calendario pesquero. calendarios pesqueros, en el caso de pesquerías por temporada. Ujú. Entonces, en las áreas en donde no se puede pescar, la actividad de momento no está permitida, Ujú. pero en las áreas donde se puede pescar existen ciertos recursos que responden a un calendario pesquero Ujú. y responden a medidas de manejo como vedas o Ujú. tallas. Ujú. Entonces, eso se los norman a través de otros instrumentos, no de la zonificación como tal. Y eso es importante decirle a la comunidad, ¿no?, que nos ve de fuera de Galápagos, que hay ciertas regulaciones que nos permiten sostener en el tiempo, para este caso el tema pesquero, ¿no? El tema de langosta, por ejemplo, que es muy apetecida por quienes nos visitan y también por la comunidad local, no se la puede pescar durante todo el año, y esto nace desde el hecho de poder conservar esta especie y que no sea sobreexplotada y que en el corto tiempo dejemos de tenerla. Otra especie que es muy comercial también es el pepino de mar, que también tiene cierta fecha y que, bueno, pues es un poco más de comercialización fuera de Galápagos, pero que de igual forma tiene cierto calendario pesquero, y lo que hace es promover, pues evidentemente, que esta especie se sostenga en el tiempo. Entonces, nada más, creo que ese es un dato interesante. Vamos a iniciar en este espacio que ya está establecido aquí en el podcast, que son unas preguntas rápidas para tratar un poco de desencajar a nuestro invitado, sacar alguna sonrisa ahí, en este espacio, ¿no? Entonces, vamos, Pau, si me dices que estás lista, iniciamos con las preguntas rápidas. Vamos, Ok, de una. dale. ¿Algún lugar de Galápagos que te desconecte completamente? Que Rabia. Rábida. ¿Por qué Rábida? Qué interesante el lugar. Es de mis islas favoritas, la Isla Roja. El snorkel allí es maravilloso, mezcla de colores y el primer lugar en donde vi Ok. tiburones martillos. ¿Amanecer en Galápagos o un atardecer de Galápagos? Atardecer. No Atardecer. me gusta despertar temprano. Sí, una especie endémica de Galápagos que te represente a día de hoy. No la que más te gusta, sino la que te representa. Una especie que me represente. Tortuga marina. Pero no es Tortuga. endémica. Ya, ok. Está bien, pero te representa, que es lo importante. ¿Algún mito que quieras romper sobre la conservación? La conservación es de unos pocos. Ya es algo que lo hemos escuchado, sí, sí, concuerdo. Em, ¿Qué prefieres, un buceo diurno o un buceo nocturno? Buena pregunta. Voy a decir nocturno porque no son tan comunes, pero el buceo en general me encanta. Si pudieras dar una recomendación de buceo a alguien que nos visita, pero que no tiene ni mucho presupuesto ni poco presupuesto, está en el medio de su presupuesto, ¿qué lugar recomendarías para bucear? Seymour Mosquera. Seymour Mosquera. Ahora, en la parte del canal de Itabaca hay tiburones, que me parece que son tigres, no sé si me estoy Sí, equivocando, y creo que han hecho ya como que se han establecido en este canal. sí, Están, en se el los ven muy canal. seguidos, ¿no? Está Sí. cerca de Mosquera y Aquí también en la bahía, cuando está bueno, aquí en la bahía no hay como sitios de buceo, pero creo que hay sitios de enseñanza de buceo, pero en la punta del otro lado a veces está lindísimo también. sí. ¿Qué es más difícil? ¿Encontrar o poder bucear con un tiburón ballena o hacerle entender a la gente la importancia de conservar nuestros ecosistemas? Ay, definitivamente hacerle entender a la gente la importancia de conservar los ecosistemas, pero es igual de apasionante. Ese sería nuestro segmento ahí de preguntas rápidas. Pau, para finalizar este capítulo interesante, y más bien te dejo ahí la puerta abierta por si queremos hacer un segundo capítulo y hablamos mucho más del océano. Se nos queda suelto Reserva Hermandad, que podemos tal vez hacer un capítulo de Reserva Hermandad, que creo que es algo que debería conocer el mundo. Entonces te invito a que, como también ya está establecido dentro de Tortuga Dorada, a tu cámara nos regales una reflexión, un mensaje final para la comunidad galapagueña, para la comunidad del Ecuador continental y para el mundo, porque sé que nos están viendo de distintas partes del mundo. Hermandad definitivamente es un episodio nuevo. Sí. A ver, como una reflexión final, los invito a reflexionar desde donde nos estén viendo o a recordar cuál fue ese primer encuentro que ustedes tuvieron con la naturaleza. Y digo esto porque somos una especie tan loca, el ser humano, que a veces nos olvidamos que somos parte de la naturaleza.
que no somos ajenos a la naturaleza, que somos una especie más, y a veces hacer ese ejercicio de poder recordar cuál fue nuestro primer encuentro nos permite relacionarnos un poco más. También quiero llamar a la reflexión de que todos podamos conectar con qué es lo que nos mueve de la naturaleza para poder conservar. Pequeñas acciones cuentan. A veces escucho, a veces me han dicho, pero no vas a cambiar el mundo, Paola, pero no importa lo que tú hagas, no vas a cambiar el mundo. Yo creo que si logramos cambiar la forma de pensar de una persona, ya hemos logrado hacer un cambio significativo. Entonces, conservar es una tarea de todos y de todas, y no es solo una tarea técnica, también nace desde el amor. Entonces, nosotros somos naturaleza y por ese amor tenemos esa tarea de cuidarla. Y también saber y entender que uno no conserva o no puede proteger lo que no conoce, lo que no cuida. Entonces, de tomar esas oportunidades cuando las tenemos, de salir un poco de la rutina y poder conectar o reconectar. Eso. Y si puedo decir una última Por cosa. supuesto, todo el tiempo que tú quieras. Para poder generar el impacto a la escala que se necesita, actualmente estamos atravesando una crisis ambiental, se conoce como la triple crisis, necesitamos que más sectores se sumen para generar el impacto que necesitamos ahora. No es una tarea fácil y no es una tarea solo de un grupo de personas. Necesitamos que se involucre sector privado, sector público, empresarios, porque Ecuador, la riqueza del Ecuador está en su capital natural. Entonces, esto es una tarea de todos. Genial cierre de Pao Sangolquí, quien nos acompañó el día de hoy en Tortuga Dorada. Recuerden seguirnos en nuestros canales oficiales, en nuestro canal digital en YouTube. Ayúdennos ahí con la suscripción, con una manito arriba para poderles seguir llevando invitados como el que tenemos hoy. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.